Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de simracingcoach.com. Estamos ya en el episodio número 4 de este podcast recién estrenado y en el día de hoy vamos a hablar sobre todo de las Oculus y el Sim Racing con un invitado muy especial. Sonando un tema de Latin House, Metal Music, titulado El Mar. Pues aquí tengo a mi amigo Víctor Nández y nada, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Pues un placer hablar contigo. Me parece increíble todo lo que estás haciendo por la comunidad Sim Racing y nada, que te debemos bastante y sobre todo a la gente nueva que se engancha a esto. Creo que ahora mismo con todos los tutoriales que estás haciendo le está sirviendo de mucha ayuda. Pues muchas gracias, hombre, también un placer para mí porque ya te conozco de hace tiempo de iRacing, ¿vale? Eres encima un piloto también con bastante iRacing, o sea que... Bueno, que intento mantenerlo. Y eso, se nota que tienes experiencia en este mundillo y sobre todo también enfocaba el podcast de hoy para hablar un poco del feeling de las Oculus con los simuladores, porque veo que las has tenido y has probado bastantes simuladores con ellas y así, pues eso, que nos comentes tus sensaciones de primera mano. Pues bueno, sí, dime. Nada, no, que te iba a comentar precisamente eso, que compré las Oculus hará cosa de un año y algo, las vendí hace 2 meses también. Sí. El principal motivo de venta, pues quizás fue que estaba un poco cansado de trastear con ellas. Yo actualmente llevo gafas y para usar las Oculus me ponía lentillas. Te cansa la vista. Para mí es uno de los principales inconvenientes. Luego ya comentaremos más pros, más contras, pero jugar con lentillas te cansa más la vista, se te seca un poco más el ojo, a veces te pica. Es un problema en medio de una carrera. Creo que las carreras que puedes echar son carreras cortas. Pero bueno, la verdad es que es una pasada. La inmersión es algo que para cualquier sim racer es uno de los puntos principales a la hora de montar su equipo, el cockpit, todos los componentes, y creo que va a ser un punto de referencia en el hardware para cualquier sim racer el día de mañana, sobre todo a partir del 2016 que sale la CV1. Sí. Y creo que cualquiera se lo va a plantear seriamente comprarse. Pues que creo que estás de suerte porque las CV1, así después de ver un poco la review que han hecho y la presentación, se podrán usar las gafas, o sea, porque han hecho más grande el habitáculo de dentro y con lo cual la gente va a poder usar sus gafas sin problemas, ¿eh? No sé si van a poder usar las gafas o incluso leí que iba a tener una especie de rueda que lo que hacía iba a alejar la lente, acercarla o alejarla del ojo de forma que te hiciera enfocar en la distancia, porque lo que hacen las Oculus precisamente es eso, es que teniendo la pantalla cerca, en realidad estás viendo algo a lo lejos, que era una imagen estereoscópica en 3D, y creo, no sé si es exactamente la solución la que tú dices, de dejar más hueco para las gafas o poder acercar y alejar la lente con una rueda de forma que los miopes, como yo, podamos jugar sin lentillas. No sé al final cuál será la solución. Pues yo lo que he visto así de
de ajuste, ¿vale? Por lo menos esa versión que han presentado es que puedes ajustarte con una ruleta la distancia interocular, o sea, lo que es la anchura, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor los ojos no los tiene exactamente a la misma distancia. Entonces he visto esa opción para ensanchar y acortar lo que es la distancia entre los ojos. Pero lo que me comentas de profundidad, ahí eso no lo he escuchado. Yo lo que sí que he escuchado perfectamente es que tú con tus gafas que usas normalmente, te puedes poner el casco este de las Oculus, porque realmente ya es como un casco que incluso comentan que es ya muy ergonómico, no te deja marca en la frente como a lo mejor te ha pasado a ti, que tenías que apretarlas bien. Ahora como que reposa más en la parte superior de la cabeza y no te deja marca en la frente, y se ve que es mucho más ergonómico y eso, que las gafas las podrás usar. Pero bueno, ahora seguimos hablando Vale. con detalle, porque hay mucho que... Y bueno, antes de nada, me gustaría que nos explicaras un poco quién eres y cuál es un poco tu background. Pues bueno, yo como todos creo que soy un apasionado de cualquier carrera, de cualquier deporte de motor, incluso las motos. Bueno, soy un loco del motor y desde los 90 o así vengo jugando simuladores desde que era bien pequeñito. Al principio empecé con las teclas del cursor, luego pasé a consola, la Nintendo, la Super Nintendo y bueno, siempre me gustaba algo más que fuera pues más simulación, más que arcade. Siempre es verdad que a todo el mundo nos ha divertido los arcades, pero al final buscas competir, buscas que sea lo más parecido a la realidad y cuando más me metí en la simulación fue con el R-Factor, hará cosa de 10 años o más incluso el primer R-Factor, y luego ya cuando descubrí el iRacing prácticamente no me he movido de ahí, sigo probando otros simuladores como la Assetto Corsa, el Richard Advance Rally, el Dirt Rally ahora, que bueno, no se sabe aún si es simulación, si es arcade, pero bueno, yo se lo recomiendo a la gente porque es bastante divertido y no es tan arcade como los Dirt anteriores. Y bueno, en iRacing me he quedado porque creo que lo que aporta iRacing con su netcode es una posibilidad de competir contra otros a unos niveles que ahora mismo no los tiene ningún simulador, a no ser que sean una hosted, pero claro, la profundidad que da iRacing a la hora de competir mediante series con gente de todo el mundo, que no tienes que quedar con ellos a una determinada hora, puedes competir cuando te venga bien, eso ahora mismo no lo aporta ningún simulador. Claro, no, la verdad que iRacing, enfocado a la competición, es el número uno, hay que reconocerlo. El resto de simuladores tienen sus servidores pues locales, sus comunidades, se hacen por supuesto carreras muy competitivas con gente que conoces de esas comunidades, pero claro, meterte en iRacing, darle a una hora X, pum, carrera, y que te metan con la gente de tu nivel y hagas carreras de media hora a una hora, es eso, a un nivel muy grande, respeto, Sí. competición, coche con coche, como si fuera una carrera de cars. La verdad que en ese aspecto sí que es una pasada y es el número uno. Luego ya pues habría que ver un poco detalles ya de físicas, feedback, si no noto lo mismo, pues ya sería analizar otros temas. Sí, eso es, pero el nivel de respeto que se alcanza entre rivales no lo he visto en ningún otro simulador. De hecho, muchas veces ves maniobras de adelantamiento o incluso cómo se prepara vuelta tras vuelta un adelantamiento en una carrera que solo es comparable a la realidad, solo lo puedes ver en la realidad y la comunidad que hay detrás, los foros, bueno, luego te encuentras de todo. También hay gente que te hace un dive bomb de estos en la primera curva de la primera vuelta, pero bueno, creo que incluso también lo ves a veces en la realidad, ¿no? Sí, también. Te encuentras de todo y aprendes de todo y me parece a veces es muy triste ver a gente que critica que bueno, que la culpa debería ser del otro y tal. Bueno, cualquier accidente es evitable, entonces de todo se aprende, incluso de los accidentes que no son culpa tuya puedes aprender. Sí, es lo que comentamos. Aparte también, pues eso, incorpora el tema de iRacing, SR, que yo muchas veces lo que he comentado en foros es, debido a que un simulador nunca vas a tener el factor peligro de un coche real, en el cual tú te juegas tu vida, te juegas la vida de los otros, te juegas también tu dinero, porque el coche vale pasta si tienes un choque. Entonces, por lo menos para intentar emular algo de factor de miedo, la verdad, con el tema de iRacing y SR, parece que no, pero
se llega a conseguir algo. ¿Por qué? Porque tienes siempre algo que perder, ¿no? En este caso, iRating, el SR te puede bajar, un piloto si le das te puede hacer un report, ¿no? A iRacing y te pueden suspender X semanas o X días, con lo cual intentas ser lo más respetuoso y lo más serio a la hora de conducir y no lanzarte un poco a lo loco y ala, voy a meterme aquí, adelantarle y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Aquí te lo piensas mucho y en ese aspecto yo creo que han acertado con el tema de iRating, SR y sobre todo que tengas tu perfil de piloto y no nicks ni, ¿me entiendes? No nicks de foros, no, sino que es tu nombre, tu apellido, tu perfil, tus estadísticas. Cualquier persona puede entrar ahí y puede perfectamente ver tu historial desde el día 1 y puede ver si es un piloto kamikaze, si es un piloto respetuoso, si es un piloto que comete muchos incidentes. Eso, si lo tuviera otro simulador, se le podría hacer verdadera competencia tú a tú, pero claro, ahora mismo el resto, pues sí que hay algunos que tienen mejores físicas, que tienen mejor feedback, mejores gráficos por supuesto, pero ahí se queda, no ese puntito de competición online que lo tiene Racing debido también a que hay suscripción anual, porque claro, todo vale dinero, los servidores en Estados Unidos, en Europa y en Australia valen pasta. Sí, 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 claro, no es gratis y no, y como tú muy bien dices, el tema de la combinación el safe rating y el e-rating, eso influye en tu forma de conducir y en que te pienses dos veces antes de lanzarte al hueco en una curva. Aparte, no te puedes esconder detrás de un nick, como bien has comentado, ves gente, incluso el otro día alguien posteó en Twitter o retuiteó, no recuerdo quién era exactamente, no sé si fue Pablo López en su Twitter, que había entrado Max Verstappen en una sesión, estaban practicando con el Williams y entró Max Verstappen. Entonces, bueno, es algo curioso, te encuentras gente, Pechito López también está compitiendo, o sea, encuentras gente que corre realmente y a niveles muy, muy elevados. Entonces, bueno, eso también te incentiva a seguir practicando, a querer mejorar y querer correr como más se parece a la realidad, como harías en realidad, teniendo en cuenta que lo que tú comentas, podrías fastidiar el coche, tener un desembolso económico muy grande e incluso hacerte de daño. Claro. Y una cosa, dentro de iRacing, ¿qué coches son los que te gustan más y los que más usas? Pues realmente los Open Wheelers le he dado bastante y le sigo dando al Skip Barber, que actualmente es el único quizás al que le dedico tiempo ahora mismo. Y actualmente también le di bastante al Star Mazda y al Lotus 79. El Lotus 79 quizás soy un poco perezoso a la hora de hacer el setup del coche. Y quizás por eso me gustan las carreras más cortas, como en el Skip Barber. Tienes que tocar menos parámetros del setup. El Lotus 79 ya entraba en algo a un nivel parecido al Williams. Necesitas practicar, entrenar mucho, tocar el setup, volver a pista, volver a darte unas vueltas, ver en qué afecta el coche, si es bueno para tu forma de conducir. No sé, me da un poco más de pereza. Ahora lo veo todo como un poco más hobby. Antes, quizás hace unos años, pues bueno, cuando tenía más tiempo, era estudiante, pues lo veía un poco más, quizás como mi hobby principal, que ahora también lo es, pero bueno, le podía dedicar más tiempo antes. Entonces, quizás a los Open Wheelers es a lo que dedico más tiempo, me gustan más. Los turismos se me hace un poco más complicado. Interesante, la verdad. Lo que tú dices, el tema del tiempo básico para poder hacerte tu setup, para poder también entrenar, porque es verdad que lo que decías del Lotus 79, que la serie que se hace en iRacing, la verdad que tiene mucho nivel, hay gente que no para de darle ese coche y para poder... Y para intentar ser algo competitivo y acercarte un poco a esos tiempos le tienes que meter horas y horas y encima también tocar setups. Hablamos de dedicarte 100% a esto, o sea, que tu hobby principal sea lo que tú dices, ¿eh? Sí, no, tienes que dedicarle tiempo y la práctica es lo que hace la perfección. Mucha gente nueva en iRacing te empieza a preguntar por setups y qué usas y cuál es la presión de la rueda y tal. No, a ver, el truco de todo es la práctica. Aquí no hay pócimas mágicas, ningún setup mágico que te haga más rápido. De hecho, un setup muy bueno para una persona, para Greg el Juto, para Pablo López, no puede ser tan bueno para otro, y quizás otro con un setup distinto va más rápido y no le favorece que usa un Alien. O sea, es así, es práctica todo, ver con lo que te sientes cómodo, el setup que te hace ir más confiado en una situación límite, en un adelantamiento, en un three wide. Es eso, es práctica, es cuestión de practicar y nadie es bueno desde que nace, eso está claro.
Claro, claro. No, has dicho un detalle que quería un poco comentar, porque el tema del setup, es verdad que mucha gente lo basa todo en intentar conseguir un setup bueno y ya con ese setup piensan que dando, pues eso, media horita de práctica, una horita, ya va a estar en los tiempos. Y no es así, porque ya, aparte de que lo comentas tú, te puedo decir que Oriol Domingo, que es pues la persona que está colaborando conmigo, que es ingeniero de telemetría, Sí. ¿vale? En la realidad, y estamos haciendo unos cursos de telemetría para pilotos del Sim Racing, pues lo llega a decir en los cursos, que no te mentalices mucho en el setup, porque incluso la gente de arriba hay veces que llevan el mismo setup, incluso setup muy parecido al de serie, al baseline, que se llama. No Sí. hace falta. Aquí el tema son las manos y cómo pilotas, porque muchas veces con un setup normal, si tú haces bien las cosas, frenas bien, mueves el volante como hay que moverlo, no tienes rectificaciones, etcétera, puedes hacer los mismos tiempos que a lo mejor ¿sabes? Un tío con un setup, con una ara muy baja, con datos muy diferentes al tuyo. O sea que el setup muchas veces no es lo principal es sobre todo corregir tus fallos de pilotaje. Eso es, y no ir a saco desde la primera vuelta. Muchas veces hay que Claro, tener lo que llaman racecraft, un poco de inteligencia en carrera, plantearte un poco tu estrategia, saber que no siempre vas a poder ganar, no siempre vas a poder quedar en el podio, ni un top 5 siquiera. Simplemente, como tengo en una de mis frases que más me gustan, para acabar primero, primero has de acabar. O sea, esa frase me encanta, es que sí. es así, es que es así. O sea, si vas a saco, seguramente no acabes. Entonces, ¿de qué te ha servido? Seguramente hayas Claro. arruinado la carrera de otro, la tuya, y te vayas con menos 200 de e-rating y menos Sí. 30 de safety rating. Entonces, bueno, es lo que te enseña. Y hay Racing también que a veces no te lo enseñan otros simuladores. Y es eso, ir poco a poco y saber cuándo tienes que arriesgar. Totalmente de acuerdo. El planificar una carrera, que yo también lo he aprendido, y es verdad que lo he usado luego en otros simuladores, pero principalmente yo empecé con el Refactor en su momento, con GTR2, etcétera, pero donde realmente aprendí a gestionar una carrera y ver que era empezabas poco a poco y con cuidado y sin cometer fallos y así y superando un poco y mantener tu ritmo, coger pues eso, tu nivel, el nivel que tienes, no intentar ir por encima de tu nivel, siempre, pues eso, como tú comentas, practicando y la verdad que con iRacing yo llegué a aprender ese tipo de cosas que otro simulador no me había enseñado, la verdad. Sí, sí, para Mm, mí es una de las cosas más importantes en la simulación y ahora mismo solo lo ofrece eRacing y a otros niveles, mediante sesiones hosted, pues otros simuladores como Refactor o Assetto Corsa. mm. La verdad que sí, pues no, la verdad que era muy interesante. Pues te quería hacer otra preguntita. Bueno, Richard Barrally y D-Rally creo que me has llegado a comentar algo antes, pero Mm. también te gusta el tema de simuladores de rallies, ¿no? Sí, no, quizás no le doy tanto, a lo mejor estoy empezando a cogerle ahora un poco más el gusto, es quizás una variante del racing que nunca me ha llamado más a la atención, lo he tocado pero nunca en gran medida como hasta ahora, empecé con el Richards Bass Rally y la verdad que ahora estoy dándole de vez en cuando al Dirt Rally y es Mm, bastante entretenido, mm, es un early access, todavía está en la versión 0.5. mm, Prácticamente hasta el año que viene no sale la retail, la versión final, y va mejorando. Tuvo una salida con el force feedback bastante mediocre, de hecho mm, estaba mal. Alguien que competía conmigo, Dominic Brennan, le llamaron al estudio porque hizo un análisis del force feedback mm, indicando cuáles eran los fallos que tenía, los tuvieron en cuenta, lo corrigieron relativamente rápido, tardaron 2 meses. Bueno, mm. hay gente impaciente, como siempre en todos lados, que se quejó de que Ya. tardaron mucho. Y ahora es bastante decente. No sé si. Creo que no se puede llegar a decir que tiene el nivel de simulación de Richard Bass Rally, pero consigue bastantes sensaciones de las que tienes en el Richard Bass Rally. Está sacando coches además clásicos muy interesantes. Los tramos son una auténtica pasada, ya no solo a nivel gráfico, sino a nivel de detalle de superficie, donde hay arena, donde resbala más, los peraltes, o sea. No se parece en nada y no tiene nada que ver, en mi opinión, con los anteriores DIRT. Entonces, si alguna vez tenéis la oportunidad de probarlo, yo se lo Mm. recomiendo a cualquier amante de rally porque creo que va a quedar bastante satisfecho.
Pues tomo nota porque es verdad que el D-Rally aún no he llegado a probarlo, ya sabes que voy un poco también Sí. entre el podcast y todas las cosas que tengo que hacer, pero vamos, tengo ahí una lista de cosas pendientes increíble, pero sí, este seguro que va a caer, porque es también lo que te comentaba, que hay veces que, vale, buscamos unas físicas perfectas, buscamos un feeling de volante perfecto, pero también hay veces que la imagen de un simulador, el sonido, los detalles, pues también influyen y te lo puedes pasar igual de bien una horita con el D-Rally que a lo mejor con el Richard Bar Rally, que es verdad que el Richard Bar Rally, los gráficos dejan mucho que desear porque hablamos de un simulador que tiene muchos años, pues claro, no es lo mismo. Hay veces que te puede dar más inmersión, te puede dar más sensación de inmersión un D-Rally, quizás, ¿no? Con los gráficos, incluso vídeos que he visto yo, pues con lluvia, de noche, las luces, la verdad que parece que estás ahí metido dentro. Sí, de hecho, una cosa muy interesante de Richard Bar Rally es que se abrió a los modders y los modders fueron capaces de hacer tramos como Semetin, que tú también lo conoces, Sí, sí, que son sí, una auténtica pasada, sí, eso es verdad. no solo en la superficie, sino también en lo visual, Sí. y es una pasada. Veremos cómo lo enfocan Codemasters, el Dirt Rally, si se abrirá más adelante a los modders. Yo ahí Mm, tengo bastantes dudas, pero la verdad que los tramos que está sacando son una mm, auténtica pasada, lo podréis ver en vídeos en YouTube, mm. y a la hora de conducirlo es bastante... Tienes buenas sensaciones, lo pasas bien, quizás está a un nivel eh, tirando un poquito arcade aún, pero bueno, ellos, su intención, según dicen, es hacerlo más simulador. Entonces, bueno, veremos en qué acaba, pero promete. Y una pregunta, ¿te permite modificar el D-Rally el FOV y la posición del asiento virtual? Sí, sí, sí. La Ah, posición del asiento virtual ahora mismo ahí me has pillado, pero el FOB sí, el FOB vale. permite tocarlo, y creo que desde un archivo .cfg también puedes modificar Mm. la posición del asiento, creo. Vale, vale, interesante. Sí, porque yo que soy bastante Sí. perfeccionista a la hora de eso, de usar el FOV adecuado, de que no se vea el coche, que no veas de repente con una pantalla los dos espejos a los lados, ¿sabes? De Mm. intentar dejarte todo bien ajustado, pues me gusta que se pueda modificar. Yo lo he Vale, vale. tocado, con un archivo descargado desde Race Department. Mm, He modificado un poco la posición del asiento para que no se vea tanto el volante y las manos, que además las manos están mal desarrolladas, no solo giran 180 grados para cada lado, mm. independientemente del coche. Y bueno, eso está mal, y lo he podido acercar hacia el salpicadero y tener una sensación más realista y más sensación de velocidad. Vale, vale. Pues nada, pasaremos por Steam, porque creo que está en Steam, ¿no? Sí, eso es. Vale, vale, vale. Muy bien. Pues bueno, vamos con otra preguntita. Por ejemplo, dinos cuál es tu ordenador actual. Pues desde hace unos 3 años más o menos mantengo el mismo procesador y placa, que es un ¿Mm? i5 2500K, desbloqueable, lo tengo a 4,2, creo que no hace falta más. ¿Mm? Para iRacing va sobrado, como comentó Pablo también por el foro, ahora mismo, hasta que no saquen el DirectX X11, está haciendo ¿Mm? un cuello de botella bestial, porque ¿Mm? compré la 970, la Nvidia 970, ¿Mm? de cara a mejorar la experiencia con el Oculus. Anteriormente tenía una ATI 280X, me ¿Mm? iba fenomenal con iRacing, con cualquier cosa que probaran, menos con las Oculus. La Mm. experiencia era un poco desastrosa, la verdad, aún no estaba bien optimizado el Oculus hace pues 6 meses, 8 meses, te hablo de esto. Y cuando compré la 970 el salto fue brutal, parece que estaba mejor implementada para las Oculus. ¿Mm? Y ahora mismo, que no utilizo Oculus, de momento he vuelto a las 3 pantallas hasta que salga la versión comercial final, por el tema que te comenté de las Sí. gafas, que me parecía un poco incómodo. ¿Mm? Pues va bastante bien, con el Racing va sobrado, y con Assetto Corsa, pues bueno, ahí va un poco más apretadillo, y con el D-Rally también lo llevo casi todo al máximo, pero bueno, se nota cuando veo las gráficas del MSI Afterburner, que ¿Mm? va un poco apretado en cuanto a procesador. Ahora veo que hay procesadores Intel, el i5 también mucho más potentes, pero bueno, yo estoy contentísimo con el 2500K. Y ¿Mm? eso en cuanto a componentes, 8 gigas de RAM. Luego el cockpit que me he hecho es de madera, ¿Mm? me lo hice yo personalmente. Me costó 50 euros más el Ah, bueno, montaje. muy Sí, bien. sí, no quise gastarme tampoco mucho dinero. Bueno, ahí sigue aguantando. Cualquier día va a saltar la pedalera por los aires seguramente, pero de momento aguanta. Y tengo un T500, un ¿Mm? Trustmaster. Estoy bastante contento con él, y conservo los pedales del G27 con Muy el bien. Nixon Mod y el cable Leon Bodnar. ¿Mm?
Y bueno, hay un tutorial también en el foro de iRacing sobre a ver si me sale la palabra, ¿cómo se llama? Eh, ¿Para la pedalera o no, para...? un No. marcador gráfico de la velocidad. Ah, vale, un display de Arduino y todo Eso es, esto, el ¿no? Me display de imagino. Arduino, sí, ahí Vale, está vale, el mod vale, por vale. ahí. Sí, sí, sí. Bueno, Conozco también a una persona que, bueno, creo que era un Iván Álvarez, que también hizo un programita para enlazar y Racing y una serie de simuladores con este display. Luego yo también tengo uno aquí haciendo pruebas, pero no lo tengo puesto en el cockpit, sí. sí, queda bastante chulo. Es Mm. verdad que ahora mismo con una tablet, con los miles de Ya programas también, que hay, pues claro. hacer lo mismo o más. Pero bueno, Sí. esto le da un toque más analógico, quizás Sí, un poco más de sí. encanto que siempre nos gusta a los sin racers muchas Sí, veces. eso es verdad. ¿Y qué te iba a decir? ¿De aro usas el aro que te traía por defecto el T500? Sí, porque estoy bastante contento con él en cuanto a tamaño y si no me confundo, creo que el del T300 que tienes tú, el stock, ¿Mm? el de serie es más pequeño, ¿verdad? Sí, 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 yo tengo el T300 Ferrari GT y eran 28 centímetros de ancho, ¿vale? Ujú. Creo que el tuyo creo que era más grande. Un pelín más grande, creo que Sí, sí. un centímetro y algo, 2 centímetros más grande quizás, sí. Y Sí, te has yo pasado lo... uno de 320 por lo que he visto en tus vídeos. Sí, sí, me he pasado uno de un aro real de 320 con su adaptador y levas y la verdad que muy contento. No, el T300 y T500 los veo muy buenos volantes. En principio el T300 parece que el motor que lleva es algo mejor que el T500, pero en el sentido de que es un feedback como más preciso y más definido. El T500 es un poco más potente. Es como más bruto para que me entiendas, Ujú. pero vamos, que los dos volantes, la verdad que relación calidad-precio están bastante bien, ¿eh? Sí, además el sistema este que tiene por correas no Co- engranajes, a diferencia del Sí, G27, correcto. lo hace ser un pelín más suave. Yo venía del Mm, G27 con el que estaba bastante contento, pero mm, bueno, el aro es más pequeño el G27, sí, los pedales para mí son perfectos, simplemente poniendo el Nixin Mod que me costó 20 y pico euros te endurece el pedal claro. de freno y hace que Mm, tengas más tacto. Lógicamente no es eso es. como una célula Una célula de carga, de carga de las que vendes tú, que eso ya es una claro, pasada, pero claro. bueno, te hace el apaño. Y creo que principalmente, quizás donde más se nota la diferencia y mucha gente apoyará lo que voy a decir, es en los pedales. El poder tener la memoria en el Mm, músculo a la hora de frenar correcto. y poder frenar igual curva tras curva, vuelta tras Mm, vuelta en la misma zona mm, y poder apurar a veces más la frenada, eso es lo que marca muchas veces la diferencia. La gente a veces se engaña y quiere que tener un mejor volante te va a hacer mejor. No, mm. al final la diferencia está en los pedales. De hecho, hay muchos aliens que están corriendo con Sí, sí, el sí. Driving for GT y luego tienen Sí. el Fanatec V2 en los pedales. O sea, Sí, 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 no, incluso tú me llegó a preguntar y todo pues sobre los sensores HAL, que en principio ya no lo vamos a distribuir en TSS, pero me llegó a preguntar, oye, los HAL, ¿cuándo lo vas a tener? Porque se ve que también usa la pedalera del G27, o sea, que para que veas que realmente yo, por ejemplo, estoy contigo al 100% en lo que me dices de intentar darle al freno un tacto, me da igual que sea con un Easy Mod o incluso haciéndotelo casero, que sé de gente que se lo hace casero pues con un taco de caucho eh, o incluso una suela de goma, así una suela empecé de yo. zapatilla. Así Claro, empecé yo claro, con la suela de una chancla, sí. claro, y con unas arandelas que le ponga, yo también, y por lo menos es eso, que normalmente la mente, o sea, podemos, ¿cómo se dice? Retener mejor la información al hacer una fuerza X que al hacer un recorrido con el tobillo. Eso Entonces, es. Mm. tú ya más o menos intuyes que cuando llegas a esa fuerza X ya el coche está como a punto de bloquear, con lo cual ya puedes decir, vale, hasta aquí freno. Entonces es ideal. Por supuesto, una célula de carga, un sensor de presión es lo ideal porque como no va por recorrido, sino que va por presión, Mm. el recorrido inicial es diferente, es como más exponencial, cosa que con un potenciómetro, un sensor HAL, es lineal. Entonces, pero bueno, lo que tú dices, que lo principal es ponerle algo de dureza Sí. al freno, aunque sigas usando los potenciómetros, y luego que tienes oportunidad, pues ya te metes en una célula de carga. Pero Mm. sí, sí, lo veo ideal, porque yo hace poco tuve que desmontar y tal unas cosas y me quedé otra vez con el freno original y vamos, era el más torpe del mundo, o sea, Sí, sí. no sabía ni frenar. Pierdes muchísimo tacto y además, por lo que leí una vez en un artículo, la célula de carga también simula muy bien lo que es el movimiento de lo que son las pastillas de freno
hasta que toca el disco, y una vez que toca el disco se endurece mucho más. Eso es lo que a mí me pasa, por ejemplo, con mi mod de freno de TSS, que es eso, empiezo a frenar, aparte de que lo puedes regular en recorrido, pero bueno, tengo un poco de recorrido al principio, y llega un momento que se pone duro, y ahí realmente es la fuerza que haces tú, ya no mueve el pedal hacia atrás, sino que esa fuerza es la que ya va subiendo lo que es el marcador del freno. Entonces ahí sí que puedes controlar muy bien, pues freno un poquito más, o sea, es súper preciso, y al final es verdad que el freno es uno de los, bueno, realmente de la pedalera el freno es el más importante. Sí, es lo que marca principalmente la diferencia. Para hacer hot lap tras hot lap en una sesión tú solo, en una quali, a lo mejor puedes salir adelante con una pedalera que no tenga ni siquiera un muelle decente. De serie. Sí, pero dímelo tú en una carrera, cuando estés apurando una frenada con 1 o 2 coches al lado, seguramente bloquees y te vayas recto. Claro, sobre todo con algunos coches tipo Skip Barber que son muy delicados al frenar, que enseguida, como lleva unas ruedas de calle súper raras, eso, vamos, te bloquea enseguida, ¿sabes? Sí, y luego ya no lo controlas, tiras recto y paras con lo que esté de frente. Claro. Otro detalle importante, me has hablado del cable de Bondar, ¿vale? Que también en foros a veces hay debates sobre si la resolución inicial de los pedales, tú sabes que la resolución que trae por defecto es de 8 bits, la pedalera G27 cuando la conectas al volante del G27, y con el cable de Bondar se consigue aumentar a 10 bits, que son 1023 pasos de resolución. ¿Tú lo has probado y has notado algo de mejoría al ese aumento de precisión? Sí, si soy sincero, en un principio lo compré para poder utilizar la pedalera del G27, sí, vale. Pero sí es verdad que se nota bastante más tacto. Hay determinados momentos donde haces el trail braking en medio de una curva, que se aprende a hacer bastante con el skip barber. De hecho, es necesario, si quieres ir bastante rápido, utilizar la combinación de acelerador-freno en medio de una curva para estabilizar el coche, poder salir un poco antes más rápido, poder acelerar un pelín antes en la curva. Y ahí es realmente, en esos pequeños toques al freno, es donde se nota más resolución. La resolución hace su trabajo ahí. Una mayor resolución es importante en esos casos. Correcto, pues nada, muy bien explicado entonces. Pues mira, ahora ya viene el tema principal del podcast, que es el que me gusta a mí y que mucha gente aún no ha probado las Oculus, sobre todo en el Sim Racing, y quién mejor que tú que las has probado bien y en varios simuladores, e incluso con muchas horas dándole, porque es verdad, yo las he probado en algunos momentos con algún amigo y demás, pero no he podido sacarles todo el partido, con lo cual empezamos con una preguntita que es, dime tus sensaciones así principales mezclando Sim Racing y Oculus. Pues vamos a ver, yo creo que es el futuro del Sim Racing, sinceramente. O sea, cualquier Sim Racer lo que busca es inmersión. Está claro que busca comodidad, y ahora mismo no aporta comodidad las Oculus. Primero porque vas a tardar 2 horas en entrar a una carrera desde que tienes las Oculus, porque te vas a pelear, te vas a volver a pelear y al final te vas a volver a pelear hasta que consigas configurarlo bien, y entrarás y no estará bien configurado, saldrás, volverás a entrar. Estoy hablando de la versión de desarrollo, la de las DK2. Cuando salga la CV1 esperemos que sea un poco más plug and play, sea conectar y olvidarse y disfrutar. No era así. De hecho, yo empecé como te comentaba antes, con la ATI 280, tenía muchísimo juddering, giraba la cabeza y me mareaba muchísimo. Las primeras sensaciones que va a tener mucha gente, me atrevería a decir un 70% de la gente, va a ser mareo. Los 2 primeros días yo los tuve. Posteriormente te acostumbras, quizás porque vas afinando un poco más la configuración del hardware, vas ajustando las opciones gráficas para que te vaya más fino. O sea, lo que tú ahora mismo ajustas en cualquier simulador en las opciones gráficas para que no te estirones en la pantalla, en el Oculus se transforman en mareos, en un malestar que a lo mejor no se te pasan en 3 horas. Te tumbas en el sofá, te levantas y sigues estando un poco cao, un poco groggy. Entonces, bueno, al principio me peleé mucho, conseguí tenerlo bastante fino en iRacing. iRacing hizo un gran trabajo, para mí de los mejores con Live for Speed. Es una auténtica pasada correr en iRacing con las Oculus. Y hablo hasta hace 2 meses, porque no lo he tocado. Las vendí y desde hace 2 meses no he vuelto a tocar Oculus. Tenías que hacer el mod de Suite FX,
Sí. hacía bastante más fina la imagen, apreciabas más los detalles. Y también recuerdo que toqué algo en el archivo de configuración de Google Head o algo así, un parámetro que tiene para la vibración de la cabeza, que era bastante incómoda. Reduje el parámetro ese un poquito y luego notabas los botes, pero como pues como realmente amortigua tu espalda y tu cuello a la cabeza dentro de un coche. Porque de la otra manera que venía ese parámetro originalmente es como si tu cabeza estuviera pinchada en un palo en el coche Ya. y todos los botes los sufría la cabeza. De esta Ya. manera iba un poco más amortiguado y te mareaba menos. Conseguí que la sensación fuera bastante buena. Disfruté muchas carreras en el Skip Barber, pero es verdad que realmente no puede ser tan competitivo como con 3 monitores. ¿Por qué? Porque primero no puedes apreciar los puntos de frenada tan nítidamente como con 3 monitores. Y segundo, porque no tienes el retrovisor virtual. Hay mucha gente que no lo usa y dirá, este es un marica porque usa retrovisores virtuales. Bueno, pues sí, los uso. Lo reconozco que los uso. Ayudan bastante y creo que con la resolución que tiene el Oculus no puedes utilizar los retrovisores del coche. Claro. Puedes ver una mancha, pero a veces ni aprecias a qué distancia está. No sabes qué coche es muchas veces por la resolución tan chiquitita donde tienes que fijarte a través del Oculus. Claro. Y muchas veces porque a veces girar la cabeza supone que pierde de referencia otros puntos de frenada, el ápice de la curva. Entonces, bueno, creo que como experiencia es brutal, de las mejores que he tenido en cuanto a simulación. Pero creo que, como dijo, no sé si era el CEO de Sony en el último E3, estamos en el año cero de la realidad virtual. Tiene que crecer mucho, está en pañales, cada uno va haciendo la guerra por su cuenta, Oculus por un lado, Sony por otro, Valve por otro. Creo que eso ahora mismo es normal, cada uno quiere despuntar sobre los demás, pero hasta que no empiecen a unificar interfaces, software de inicio para los mismos simuladores, queda mucho camino por recorrer y esperemos que la CV1 traiga muchas cosas buenas que ayuden al mundo de la simulación y sobre todo que el precio sea también asequible para todo el mundo. Y bueno, yo creo que tiene futuro. Hay mucho trabajo por delante, pero creo que tiene futuro. Pues muy interesante la verdad que lo que estás comentando y sobre todo también un detalle eso, lo del efecto rejilla, que es lo que me decías que claro, el tema de ser competitivo con las Oculus pues es un poco un hándicap por eso, porque al intentar enfocar a lo lejos, cuanto más lejos enfocas, más borroso se ve, debido a ese efecto rejilla que es impepinable de píxeles que se ven. Es verdad que comparando la DK1, que yo las he probado, donde el efecto de rejilla era brutal, aunque la sensación de inmersión hay veces que te hacía incluso olvidar eso, porque era algo tan novedoso que tu cerebro se fijaba más en otros detalles que en los píxeles. Luego la DK2 mejoró bastante, se veían más pequeñitos. La Crescent Bay, que es como prototipo posterior al DK2, también mejora, y parece ser que la CV1 mejora más. No desaparecen del todo, por supuesto, porque hay que tener en cuenta que esto no deja de ser una pantalla, como si os imagináis, una pantalla de un smartphone que está a 4 o 5 dedos de tus ojos y luego con unas lentes que te amplían la imagen un montón, con lo cual los píxeles que tú de normal no ves en un móvil, al acercártelo y al meterle una lente, una lupa, vamos, los ves seguro. Entonces es lo que tú me dices, que necesitas pues eso, el espejo virtual y a lo mejor para hacer una carrera y fijarte quién te viene por la izquierda, quién te viene por la derecha, o mirar, pues puede llevar un poco a mareos y puede llevar un poco a imprecisiones comparado con una pantalla. Sí, ya te comento que a tema de Hot Lab, lo que era una sesión de práctica o de clasificación, podía alcanzar prácticamente los tiempos que me hacía con 3 pantallas, a 1/10, 2/10 a lo mejor. No sé si llegué a mejorar alguno, pero bueno, te acercabas bastante. Pero claro, la sensación de inseguridad que te provoca en una carrera es bastante complicado. O ibas en una posición cómoda, o detrás de uno sin nadie que te achuchara por detrás, o lo pasabas realmente mal. Medir las distancias era complicado, el tema de las
señales de referencia a la hora de frenar, dependiendo de dónde estuvieras mirando. No es como ahora, que con 3 monitores o un monitor dices, ostras, en cuanto pase la señal de 100 al lado del marco del monitor, freno. Claro, Claro, eso con las claro, Oculus no lo puedes hacer. claro. Es más complicado, tienes que tener una referencia en un muro cercano, la propia carretera, donde empieza el piano, cosas así. Entonces, bueno, es algo más complicado, pero en un principio lo que logra el Oculus, que es la sensación de inmersión, creo que eso está muy logrado. Y también es verdad que de cara al futuro creo que esto va a ser un poco como los móviles. Van a sacar el CV1, pero a lo mejor al año siguiente o a los 2 años sacan el CV2. Claro, Entonces va a ser un no parar también, claro, ¿sabes? Es un desembolso de dinero constante. Si, claro. si bien es verdad, va a ser un poco como las gráficas, quizás. O sea, Ah, tienes una buena gráfica ahora, el día de mañana sale otra mejor, y sale un simulador nuevo que hace que lo puedas ver con mejor definición, pues la cambiarás y vendes la anterior, te sacas un poco, va a ser así, un trapicheo, va a ser un trapicheo de no parar, como todo. sí, 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 no, no, seguro. Es año tras año, pues como el iPhone 5, ahora el iPhone 6, ahora el Eso iPhone es. 7. Esto va a ser eso, comprar, luego la revendes, comprar, la revendes, está claro. O quedarse con las 3 pantallas toda la vida, que también es Oh, otra opción. también. Hombre, a ver, mi idea es comprarme las Oculus TV1 en el primer trimestre del 2016, pero mis 3 pantallas en principio las voy a seguir manteniendo porque es verdad que no voy a hacer todo con las Oculus. O sea, me gusta también hacer mi edición de vídeo, edición de fotografía o manejarme un poco en el ordenador. Me he mal acostumbrado con 3 pantallas, que es todo súper súper fácil de moverte de un lado a otro. Y bueno, yo por ahora mantener un poco las 2, 3 pantallas y Oculus y iré cambiando un poco según lo que necesite. Eso también es verdad porque recuerdo que había que cambiar a modo extendido con una sola Sí, pantalla. Si tenías 3 pantallas era prácticamente imposible hacer funcionar el Oculus vale. con 3 pantallas. Entonces, bueno, había el modo directo también para entrar, que iRacing lo implementó muy bien. Mm, Eh, pero tenías que pelearte demasiado con el DK2. También es una versión de desarrollador, es algo que se espera de una versión de desarrollador, no te lo dan todo hecho, lo tienes que hacer tú. claro, Y claro. bueno, espero que en el CV1 todo eso esté solucionado, incluso sea compatible con 3 pantallas, si tienes entradas suficientes en la tarjeta gráfica. Ah. Y veremos cómo va de cara al futuro, pero promete. Claro. Otro tema importante que también hay que tener muy en cuenta con el tema de las Oculus. Bueno, estamos hablando de las Oculus porque son un poco las más famosas, pero está las HTC Vive, está también la Morpheus de Sony para Mm. PlayStation. Pero bueno, hay un detalle muy importante que es el tema de tus accesorios como volante, shifter y botoneras, que claro, tú al estar metido dentro del coche virtual, tú realmente no ves tu cambio de marchas ni ves tu botonera. Entonces, Mm. ¿cómo llevas eso y qué opinas al respecto? Pues intenté minimizar las molestias lo máximo posible, de forma que me limitaba a correr carreras en el perdón, en el Skip Barber, que es un coche donde las carreras son cortas, son cómodas, tampoco tienes que tocar mucho en la configuración del coche. Entonces te tienes que olvidar de lo que tienes fuera. De hecho, Mm, no puedes ni beber agua, cosa que a lo mejor en una carrera en el Lotus 79, una carrera larga, tensa, a mm, veces tienes tu vaso de agua al lado y te ayuda bastante. mm, Si sudas no puedes a lo mejor rascarte cerca del ojo. claro, Es una faena. Creo que eso no va a tener solución a corto plazo. Quizás implementen algo para que puedas ver tus manos, el teclado a lo mejor. También a veces utilizas teclas para determinadas funciones y no las tienes en el propio volante, como puede ser el TX o el T500 o el G27 que tiene algunos botones. Entonces, bueno, eso te tienes que buscar un poco la vida para no tener que depender demasiado de esa botonera o de ese teclado, a no ser que te lo sepas de memoria, lo tengas muy a mano y puedas tocarlo sin necesidad de mirar. claro. Aquí el tema es que se tienen que ir poniendo las pilas con la digitalización Mm, de accesorios por ejemplo, pues eso, unos guantes para tus brazos, el que te digitaliza algún tipo de cámara, pues algo similar a lo que hace la cámara esta de Kinect, ¿vale? De las mm, consolas, que vea un poco pues el 3D de tu volante o de un shifter y que más o menos lo implante dentro del juego. Hablamos ya de algo que aún falta mucho tiempo porque si esto está en pañales y ahora mismo la prioridad es intentar hacer una buena experiencia visual con el tema de buena resolución, evitar el judder y que tenga fluidez, esto hablamos de largo plazo,
pero bueno, es lo que comentas, hay que intentar acostumbrarse. Otro tema también sobre el volante. Claro, tú cuando estás conduciendo, tú realmente ves unos brazos virtuales del piloto y ves también un volante virtual. ¿Cómo llevabas el tema del movimiento? O sea, ¿era bastante igual al que tú hacías o se iba un poco de madre? No, no, la verdad que la sensación de inmersión y presencia estaba muy lograda. Te comento ahora en más simuladores, por no centrarme solo en Sí, iRacing. sí. iRacing estaba muy bien hecho. Assetto Corsa creo recordar que también la inmersión era bastante real. Una vez Ah, que te colocabas y situabas bien el asiento, parecían tus propias manos las que estaban ahí. Si el ah. grado de giro era igual que el que tenías configurado en la realidad, si tus brazos se movían igual que los del juego, realmente pensabas que estabas ahí. Sí, me pasó, perdona que te corte, me pasó lo mismo con Assetto Corsa. iRacing, por ejemplo, es verdad que yo movía y se ve que los brazos virtuales de iRacing no están hechos para que dé la vuelta, ¿vale? En cambio, los de Assetto Corsa era brutal porque cuando giraba más de la cuenta, el brazo, o sea, por ejemplo, si giras a la izquierda, la mano derecha tenía que soltarse el Sí, volante se soltaba. y yo lo hacía y, joder, que también lo hacía el mismo y decía, hostia, qué pasada, o sea, estaba súper currado en Assetto Corsa, el tema de los brazos y el volante. Sí, bueno, y de hecho Assetto Corsa, no solo eso, creo que como bien dijo Roger Ferrer en un Ah, post dentro del foro de iRacing, ah, Assetto Corsa, dentro del juego el simulador está muy bien implementado, quizás es el que tiene un tracking más suave. ah. De hecho, incluso puedes pararte, bajarte del coche, Sí, observarlo desde fuera, es una auténtica pasada, la verdad. Ahí es sí, cuando realmente echas de menos la resolución, porque te claro. haría sentirte dentro del propio circuito. O sea, ves realmente el tamaño que tiene una curva donde normalmente Sí, tú pasas a 200, a 150, pues ahí te puedes parar y decir, joder, en realidad paso por aquí, me daba la sensación de que antes era más grande y no es tan grande. Es que eso lo puedes hacer con Oculus. O sea, mides las distancias reales, te pones de pie en tu habitación y estás diciendo, joder, estoy al lado del coche de pie observando aquí el piano este, que pensaba que era sí. más largo, pues no, mira, es más corto, es más estrecho, Mm, es una pasada. Recuerdo que Getis también desarrolló un mod interesantísimo para el Richards Bar Rally, mm, para disfrutar con las Oculus, que es una auténtica pasada. mm. Que Getis, si alguien quiere probarlo, tiene el Oculus y quiere probarlo con el Richards Bar Rally, se llama que Getis, lo pones y te aparece ese mod, es Sí. muy fácil de instalar y es una pasada. Pondré el link ahora luego en las notas del podcast, Pues sí. creo que en ese aspecto de poder bajarse del coche y disfrutarlo desde fuera, Richard Vance Rally y sobre todo Assetto Corsa porque es más nuevo, tiene más calidad gráfica, eso es una pasada, un detallazo. Mm. No, la verdad también te pones a pensar, yo ahora estaba recordando un poco también mi experiencia con las Oculus y con Assetto Corsa, que alucinaba porque me acuerdo que, no sé si era el Lotus 49, Mm. estabas ahí eso, metido pues eso en tu habitáculo, muy bien, todo, e incluso era curioso porque claro, es difícil de explicar a una persona que nunca ha probado esto, pero era curioso porque tú movías a lo mejor la cabeza hacia la izquierda, como sacándola del habitáculo, Sí, y es que veías de repente los neumáticos, te agachabas un poco y veías la suspensión, o sea, sí. que es que era como estar en un coche de verdad, te acercabas al volante, veías los limitadores de revoluciones, te alejabas, Sí, eso no lo en puedes hacer Assetto con Corsa una también pantalla. girabas dentro del Ferrari y veías una centralita por ahí, o sea, Sí, era una pasada. Sí, sí, la sí, del sí, frame, sí. la estructura reforzada del cockpit, era una locura. Sí, 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 es que es difícil de explicar porque es eso, la gente que no ha llegado a probar esto aún dice, "Uy, esta gente que se ha fumado, porque eso cómo puede ser, pero no, es que estás metido dentro y estás en un turismo y te giras para atrás y ves los asientos de atrás y ves, bueno, asientos no porque como son de competición, pero ves toda la parte de atrás con sus barras antivuelcos, o sea, y dices, pero madre mía, qué pasada, si parece que Sí, estoy aquí dentro. sí, sí, una auténtica pasada. Assetto Corsa en ese aspecto se lo ha currado mucho, pero también tengo que decir que Hmm. en el aspecto de la interfaz para Oculus es Ah, un auténtico desastre Assetto es Corsa. verdad, O sea, es verdad. eso me parece que lleva muchísimo tiempo como para no poder desarrollar algo mínimamente decente que te permita tocarlo sin tenerte que Hmm. quitar las gafas, volver al monitor, tal, volver a entrar al simulador. O sea, creo que Sí. llevan mucho tiempo y no le han prestado demasiada atención, aunque bueno, sigue siendo una gozada lo que tú y yo estamos comentando, ¿eh? Sí, sí. En ese aspecto también te doy la razón, que muchos simuladores así, bastante modernos como Assetto Corsa y demás, no tienen bien implementado lo que es el acceso a los menús y luego yo alucino como un Richard Barrali antiguo que se mete un modder de repente y te hace un plugin para que vaya y te hace un pedazo de... Porque bueno, tú lo has visto, para el Sí. Richard Barrali ves como una habitación con una pantalla de ordenador delante y te manejas súper bien por el menú. Sí, sí, es una auténtica pasada que alguien amateur, entre Mm, comillas, haya sí. desarrollado eso y
un grupo, vale, son 8 personas en Assetto Corsa, pero que se hayan tirado 6 meses y no hayan hecho nada aún, pues bueno, tiene pecado, ¿eh? Pero lo de que Getis con el Richard Rally es una locura. Sí, sí, sí. Y luego también yo recuerdo mucho, a veces que soy un poco repetitivo para esto, pero el Need for Speed, yo en su momento pero claro, lo probé, no sé si fue a principios de año o a finales de 2014, y es verdad que iRacing aún no estaba bien optimizado, Mm, lo probé sin el plugin Suite FX, Assetto Corsa aún tampoco estaba al 100%, pero el Need for Speed yo lo probé, y para ser un simulador tan antiguo, vi una escala 1:1 prácticamente real. No, el efecto rejilla como que se difuminaba sí, mejor que en otros y podía incluso mirar un poquito más a lo lejos y sin que me molestara la vista y me acuerdo que me pusieron un monoplaza en el circuito este que es callejero, sí. que pasas al lado de los muros y buf, es que te da una sensación que incluso hubo un momento que se me fue el coche y me iba a pegar una torta contra el muro y eso, como me decía Aiki en la otra entrevista que le hice, es que aparté la cabeza de Sí. repente con un acto instintivo que hacemos las personas, ¿no? O sea, fue increíble la sensación. Sí, sí, para mí la principal diferencia entre Oculus y 3 pantallas es que es precisamente lo que tú estás diciendo, que con Oculus puedes tener una sensación de vértigo, de miedo incluso a veces, que no Sí. nunca vas a tener con las 3 pantallas. Y si es verdad que el Need for Speed en su día fue un referente, y lo sigue siendo con el DK2, pero cuando iRacing aún no estaba bien implementado era una auténtica pasada y la sensación de escala 1:1, como tú comentas, era alucinante. Yo disfruté muchísimo hasta que iRacing se le ocurrió y implementó muy bien el DK2. Disfruté muchísimo con el Need for Speed y nunca lo había tocado anteriormente, todo se ha dicho. Mm. No, muy, muy interesante. Y también me contabas lo que el Richard Rally, que el correr ahí por tramos estrechitos y tal, que también la sensación tremenda, ¿no? Sí, 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 cuando pasas al lado de un árbol rapidísimo, te da ganas de levantar el pie y decir, ostras, que esto, a ver si me va a pasar algo en la realidad, ¿no? Como en algunas películas, que muere, como en Matrix, muere, Sí, 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 que muere muere el también cuerpo en en la el realidad. juego, ¿no? Muere y muere la mente fuera, o Y mueve sea. la mente fuera. No, no, claro, porque Richard Barralis, pues sí, es curioso, cuando estás con una pantalla o 3 pantallas, bueno, pasas al lado de árboles, tampoco, como sabes que estás ahí en tu habitación, pero te las pones, no ves nada de la habitación, estás metido dentro, encima, si tienes unos buenos cajos con buen sonido que te aíslan, pasas al lado de un árbol y dices, hostia, hostia, que me voy, o sea, es que hasta levantas más el pie, ¿sabes? Sí, no, no, y lo que tú comentas, el tema del sonido, es algo también muy importante para la Sí, inmersión, porque sí. lógicamente todo se reduce a la vista, con el Oculus y a la vista de lo que estás viendo, no ves nada, no ves el teclado ni tus gadgets que tengas ahí, o sea, se reduce toda la vista y si tienes un buen sonido, la inmersión es brutal. Y si es verdad, si te das cuenta, ahora mismo estamos hablando de Richards Bass Rally y Leaf for Speed, lo que dice mucho de lo importante que es la optimización, Sí. porque son dos juegos muy antiguos de hace muchos años que Mm. no necesitan tanto procesador y tanta gráfica y son quizás los que han estado mejor implementados por la facilidad de hacerlo. Ahora los juegos nuevos con tanto gráfico, tantos efectos, tanto postprocesamiento, Mm. quizás penalizan un poco la experiencia con Oculus y hacen que ese juddering y tal a veces fastidie mucho la experiencia. Esperemos que para el CV1 mejore, Mm. los desarrolladores también se pongan las pilas y optimicen todo, no solo los de Oculus Valve, sino también los de los propios Codemasters, Kunos y Racing. Y bueno, a ver si poco a poco van dando con la Mm. tecla y esto va a ser bueno para todos. Es igual, o sea, es como los Claro, simuladores. Cuanto más simuladores, más competencia, claro. más van a intentar mejorar. Pues igual, ya no hay solo de K2, de Oculus, también hay Valve, también hay Steam, o sea, bueno, es lo Mm. mismo. También está Sony, o sea, Morpheus, sí, sí. sí. A ver si poco a poco Sí, todo sí, va sí. mejorando. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego también voy a puntualizar un detalle que también, eso que hay gente que se centra un poco en la realidad virtual, la enfoca siempre al tema visual, ¿no? Tema de tener pues eso, unas gafas 3D y que sea todo visual. Y no, realmente la realidad virtual es un conjunto de sensaciones que te hacen creer que estás dentro de un mundo que no es el real, ¿no? Entonces, aparte de la imagen que te puede dar unas gafas 3D, o me da igual un proyector que tengas delante, o 3 televisiones de 40 pulgadas, el sonido es otro factor que puede estar prácticamente al mismo nivel que el visual, porque también por el sonido eh, pues sentimos un montón de sensaciones. Las vibraciones en tu cuerpo, otra cosa que no me cansaré nunca de repetir, si tú estás por ejemplo con un simulador con unas Oculus y con un buen audio en tus oídos, si a eso le añades
vibración en tu asiento a la hora de conducir, que cuando pises un piano notes una vibración, cuando aceleras, cuando cambias de marcha, eso es otro toque de realidad virtual. O sea, es un conjunto de cosas que no es solo ponerse unas gafas y estar en el sofá. O sea, hay que meterle más cosas alrededor de la imagen. Sí, eso ya lo comentaste tú en anteriores ocasiones, en otro podcast, creo, la necesidad de ir sumando cosas Sí. poco a poco, lo que esté dentro de tu capacidad económica, de tu capacidad espacial en casa. Por ejemplo, unos cascos son bastante económicos, creo que todo el mundo los puede tener y hace bastante por la inmersión. Si también te puedes permitir algo de vibración en el asiento, un buen cockpit, todo eso ayuda muchísimo a sentir que estás dentro. Y a disfrutar mucho más. Está claro que es sinergia pura y dura. O sea, la suma del conjunto es más que la suma de los componentes uno a uno. Claro. No, sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues la verdad que si quieres hacer no sé, alguna puntualización más, porque yo me tiraría aquí hablando 3 horas, lo que pasa es que el podcast tampoco lo puedo hacer muy largo, pero vamos, que estoy súper a gusto hablando de esto, Sí, ¿eh? no, si te parece, bueno, tenía aquí apuntado quizás algo de lo que no he hablado aún, que es los pros y las contras que tiene ahora mismo el Oculus. Ah, sí, claro, Y claro. para mí los pros, la inmersión, las sensaciones que te ofrece, la sensación de presencia de estar dentro del propio coche, la escala 1:1 que tú has comentado, eso ahora mismo es alucinante, creo que va a mejorar con CV1, CV2, con lo que saque Valve, con lo que saque Sony. Cada año va a ser un poco una guerra de como las gráficas o como los móviles que comentaba antes. Y luego las consecuencias, quizás son muchas, pero más que nada porque tenemos mucha esperanza en que mejore todo mucho. Ya advierto a la gente que quizás al principio se maree, es algo totalmente normal, en mi opinión, es como cuando empiezas a usar lentillas, los primeros días te van a molestar, pero te acabas acostumbrando. Y luego pues eso, el no poder tener digitalización, el sudor, que te pueda molestar un picor de ojos y no puedas tocarte en ese momento, el tener gafas, esperemos que eso se solucione. Yo lo he vivido en primera persona y bueno, pues para una carrera de media hora no pasa nada, pero para una de hora y media, ostras, pues acabas un poco fastidiado. Y bueno, la resolución creo que va a ir mejorando, el hecho de necesitar una buena máquina muy potente también irá mejorando, se irá optimizando, los componentes también van a mejorar de cara al futuro, como va pasando continuamente con la informática. Y esperemos que también acuerden entre todas las compañías sacar algún tipo de interfaz común, Claro. o de software base común que facilite un poco a todos los desarrolladores el hecho de una buena implementación. Que no unos vayan mejor con Oculus, que otros vayan mejor con Valve, que unos vayan mejor en extendido, otros en directo, que sea un poco más plug and play todo. Claro. Creo que eso va a favorecer a todo el mundo. Me imagino que eso, cuando un poco la guerra de ver quién saca antes todo con mejor resolución, pues bueno, en cuanto termine esta guerra, pues me imagino que todo irá mejorando, se pondrán cosas en común, habrá pues eso, más congresos entre ellos, más reuniones y bueno, harán por mejorar un poco la sensación de todos en la realidad virtual, hacer crecer la realidad virtual y que llegue más a todo el mundo. Claro. No, la verdad que el tema de las Oculus y la competencia para la simulación, pues eso, es un puntazo que nos va a encantar a la gente que la saquen el año que viene, ya la versión comercial, porque es que quizás es lo que hablaba yo contigo antes, que a lo mejor para otros tipos de juegos no es tan esencial usar unas Oculus, pero es que para un simulador en el cual tú estás sentado en un coche que no se mueve, pero el resto sí, o sea, es como que realmente las veo hechas para la simulación, o sea, lo veo ideal. Sí, y no solo simulación dentro de los coches, sino también aviones, por ejemplo. Sí, simulación aérea, simulación de cualquier tipo, algo que te haga ir allí al vehículo que quieras utilizar en ese momento, ver el cuadro de mandos, ver los diferentes las luces, los pilotos, los potenciómetros que necesites girar en el cuadro de mandos, claro. O sea, claro, cuando hagan digitalización de manos y puedas llegar a tocar incluso ese componente, es claro. que tiene mucho futuro, pero sí. veremos cómo va evolucionando todo y seguro que poco a poco van haciendo que sea más fácil a la gente adquirir estas gafas, estos componentes y la realidad virtual acaba llegando a todo el mundo. Genial. Pues de verdad, yo me lo he pasado pipa, ¿eh? Yo también, Carlos, un placer hablar contigo y compartir todos estos conocimientos que tenemos de años y años de experiencia.
Y bueno, muchas gracias, creo que de parte de toda la comunidad, por el pedazo de trabajo que estás haciendo. A ti, hombre. Y que también estás haciendo que muchos amigos nuestros que no se atreven a dar el paso, pues se acaben enganchando al mundo de la simulación, porque para mí hay un paso gigantesco de lo que son las consolas al verdadero mundo de la simulación en los ordenadores. Y nada, que todo el mundo en la medida de lo posible pues siga invirtiendo, siga haciendo su cockpit un poco mejor y siga disfrutando con todos los compañeros y todos los SimRacers de esta maravillosa comunidad de iRacing y del resto de simuladores, pues eso, en tener una experiencia alucinante en el circuito y poder tener carreras entre nosotros. Oye, pues muchas gracias por tus palabras. Yo encantado de servir a la comunidad SimRacing, que estoy seguro que va a ir a más. Y bueno, y un ejemplo eres tú, que llevas años en esto y, hombre, que controlas también, hombre. Y me encanta todo lo que has contado hoy sobre las Oculus, sobre tu experiencia. Y en otro programa también estarás invitado cuando hagamos alguna tertulia, pues de lo que sea, porque en el SimRacing también, como esto es un mundo dentro del hobby, es vamos, un mundo pero infinito, de posibilidades. Sí, además, bueno, como tú bien sabrás, nuestra mecánica personal, no tenemos mecánica de coches más que los setups, y nuestra mecánica personal es las chapucillas que le hacemos al cockpit, a nuestros pedales, nuestro volante, nuestras pantallas. Entonces, bueno, esa es la verdadera mecánica que podemos disfrutar. Y nada, tú estás ayudando mucho a la gente. Y nada, animo a todo el mundo a que siga, pues eso, trasteando e intentando mejorar todo poco a poco. A veces no hace falta mucho dinero, como en mi caso, que me hice un cockpit por 50 euros. Ahora da un poco de vergüenza verlo, pero bueno, es bueno, lo que hay. Cuando te hace el papel, oye, con que estés cómodo dentro y que aguante, pues eso, tus embestidas con el volante y con la pedalera, te sobra. Eso es, y si el día que se rompa, pues compramos otro, pues poco más decente. Pues oye, de verdad, Víctor, un placer haberte tenido en el podcast y nos vemos en otra ocasión, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta aquí el podcast de hoy. He dejado en las notas del programa información sobre Víctor Nández y un link a su mejor carrera en iRacing, donde ganó a verdaderos aliens del Skip Barber como Sebastian Job, Rico Atalo y compañía. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.